Hoy en Alicante Actualidad, la localidad de El Campello entra en la fase 1 con optimismo y con la esperanza de que se reactive el sector económico. El Ayuntamiento del Campello lamenta la improvisación del Gobierno en cuanto a las medidas para la reactivación empresarial y de los servicios municipales. Emotivo encuentro de un grupo de voluntarios que fabricaron más de 25.000 mascarillas durante el confinamiento y no se conocían. Plan de choque del Ayuntamiento del Campello para paliar los daños a empresas y autónomos de la localidad por la COVID-19. ¿En qué afecta al turismo de la Costa Blanca el confinamiento obligado de 14 días impuesto por el Gobierno a turistas internacionales? Todo ello analizado con Juan José Berenguer, alcalde del Campello. La sensación de libertad, la emoción y el buen tiempo acompañan el pase a la fase 1 de la desescalada de toda la Comunidad Valenciana, donde ha habido llenos en terrazas de bares, se han vuelto a subir las persianas de comercios y se han reencontrado familiares y amigos 2 meses después. Alicante, Elche y toda la provincia de Alicante muestran ya una imagen de desescalada que se corresponde con lo que se ve en otras ciudades de España, aunque con la ventaja del buen tiempo, el sol y la afluencia de paseantes por zonas de terrazas. Las terrazas se llenan para el desayuno y el almuerzo, incluso con algún grupo de hasta 10 personas, y en algunos momentos ha habido colas para poder sentarse, debido a la reducción del aforo al 50%, ya que se desinfectan las mesas después de cada servicio. Bueno, la verdad que tengo una suerte bárbara, yo me considero de los afortunados porque la clientela asidua enseguida me está respondiendo ¿cuándo puedo ir? ¿Tienes cita? ¿No tienes? Lo que he visto así mayoritariamente es que la mitad del comercio no ha abierto. Ni siquiera los bares, los restaurantes, o sea... La Federación Empresarial de Hostelería calcula que en torno al 10% de locales han abierto ya sus puertas, porcentaje que se irá ajustando conforme avance la semana, aunque alerta que muchos no reúnen las condiciones para que sea viable reabrir, pues sus terrazas son muy pequeñas. El pequeño comercio estaba deseando volver a abrir sus puertas, aunque tenga limitado el aforo al 30%. Según un informe de las cámaras de comercio, más de 25.000 comercios minoristas de la Comunidad Valenciana cumplen los requisitos para poder reabrir en esta fase 1, tras 8 semanas parados y muchas ganas de ponerse de nuevo en marcha. Sobre todo el tema de materia de higiene, los comercios a sus entradas o en las salas de ventas tienen a disposición del cliente el gel
el hidrogel, ¿vale? Para lo que es la limpieza de manos, guantes, mascarillas. Reciben a sus clientes con carteles que indican "te echábamos de menos" y piden mantener la distancia de seguridad. Es lo que dicen muchos escaparates en este día marcado por los geles a la entrada de los locales y las mascarillas en quienes atienden al público. Por lo que respecta a los hoteles, salvo alguna apertura testimonial en la provincia de Alicante para dar servicio a la gente de la industria, el sector se espera para reabrir principalmente a finales de junio, cuando pueda haber ya una mayor movilidad, por ejemplo entre provincias. La presidenta de la Asociación de Hoteles de Alicante contempla una dura desescalada para el sector hotelero. No podemos acometer la reapertura de los hoteles, la reapertura de este sector, sin que se flexibilicen algunos aspectos como aspectos laborales, aspectos económicos, aspectos fiscales. La normalidad va volviendo poco a poco a la provincia de Alicante, con mucha precaución, estrictas medidas de seguridad y muchas ganas de retomar lo cotidiano, volver a ver a las personas, comprar en los pequeños comercios y visitar los bares, cafeterías y restaurantes de nuestro entorno. El Campello entró en fase 1 este lunes con optimismo y con la confianza de que se reactive el sector económico. ¿Cómo va a afrontar el municipio esta nueva fase? Pues yo espero, como siempre, con normalidad y con tranquilidad. Durante toda esta etapa de confinamiento, los campelleros hemos sabido dar muestras de ese saber hacer y esa solidaridad y el corresponder con todas las instrucciones sanitarias que se nos han dado. En esta ocasión hay que tener en cuenta que ese cambio de fase no significa que ya estemos fuera del túnel, significa que los hospitales ya pueden atendernos en condiciones normales, con lo cual hay que mantener siempre esas condiciones de seguridad, distanciamiento, sanidad, limpieza, etcétera. Pero también es verdad que necesitamos reactivar mucho y muy rápido nuestro tejido económico, y en eso es en lo que estamos. Desde el primer momento, en estas fases, en estas etapas de confinamiento, definimos dos formas. Una que era el confinamiento propiamente dicho, en que había que hacer un especial hincapié en la gente que lo está pasando mal. Desde Bienestar Social se ha hecho una labor importantísima y se seguirá haciendo a lo largo del año. Y ahora toca pues ponerse las pilas y que el ayuntamiento esté cerca de ese sector productivo y de ese sector de pequeño comercio, autónomos y establecimientos que necesitan cuanto antes el reactivarse como siempre han estado. Un estudio del Consell avala que el 90% de los habitantes de la provincia de Alicante ha respetado el confinamiento, como ha sido en el Campello. Para mí ha sido una situación excepcional. Yo tengo que estar muy feliz y muy orgulloso de pertenecer a un municipio en el cual ha respetado escrupulosamente, en su inmensísima mayoría, estas medidas de confinamiento. Y no solo eso, sino que además ha dado unas muestras de solidaridad, de saber estar con la sociedad, de la cual pues un alcalde, sinceramente, se siente muy orgulloso de pertenecer a este pueblo. La solidaridad no entiende de nombres, caras, clases sociales ni ninguna otra distinción. Así lo han demostrado en este grupo de alicantinos. Han llegado a confeccionar más de 25.000 mascarillas durante el confinamiento. Se organizaron por redes sociales y grupos de WhatsApp y lo más sorprendente es que entre ellos no se conocían. Ahora han organizado un encuentro en el Campello cuando la desescalada lo ha permitido para conocerse en persona. Yo conocía a 2 o 3 de las que hay, o 4, pero como fui pidiendo ayuda, porque cada día eran cientos y cientos y cientos de mensajes, necesitaban mascarillas, pues fui pidiendo ayuda por las redes sociales, entonces se fueron sumando chicas. Entonces realmente nunca nos hemos visto. Gracias a mi mujer, que está siempre metida en redes sociales, también es enfermera, vio la publicación que había hecho mención Erika sobre la aportación a cualquier colectivo de material, de mascarillas concretamente. Entonces nos pusimos en contacto con Josune, que es la secretaria de Riesgos Laborales. Le pareció buena idea, comprobamos a través de YouTube y de artículos un poco así de científicos la eficacia de este tipo de mascarillas, y entonces contactamos con Erika para que nos aportara. Como yo coser no sé, pues me he encargado de ir llevándoles el material, de traer el material, las mascarillas hechas, las que necesitaban goma, bueno, pues ir a casa de cada una a llevarles el material necesario.
ha sido impresionante. O sea, a nosotros se nos ha pasado volando todo el confinamiento. Yo puse a mis hijos también a recortar telas en algún momento, mi marido también ha cosido, o sea que toda la familia nos hemos volcado. Llegaron a ser 32 personas de Alicante, El Campello y otros pueblos del entorno de la capital. Ahora 18 de ellas han podido conocerse personalmente y celebrar que juntas lo han logrado. Lo más alentador de esta situación ha sido la gran cantidad de iniciativas solidarias que se han impulsado, también desde El Campello. ¿Qué destacaría de este aspecto? Sí, como digo, cuando uno piensa que la sociedad está toda perdida, que uno solo piensa en sus temas particulares, es en momentos como este, momentos tan delicados y momentos tan sensibles como cuando aflora realmente esa sensibilidad social que en El Campello pues, ha tenido una especial incidencia. Hay que tener en cuenta que desde el primer momento el Ayuntamiento ha colaborado con Cáritas en el reparto de alimentos, desde la Concejalía de Policía y Protección Civil. Ese servicio ha hecho una labor brutal, no solo la policía local como funcionarios que son, pero Protección Civil, yo creo que nunca tendremos bastante tiempo para agradecer toda esa labor que ha realizado y que sigue realizando en estos momentos. El estar más cerca de los que lo necesitan, el poder ir a hacer compras a los que no podían salir de su casa, el estar en la calle cuando no podíamos estar los demás. Además de iniciativas solidarias como hacer mascarillas, como digo, reparto de alimentos, ha sido toda una sensación que, como digo, uno está muy, muy contento de cómo ha respondido la sociedad. La crisis del coronavirus también muestra algunas partes positivas. Esta situación despierta en muchas personas su lado más solidario y humano. En la población del Campello, los ángeles de la guarda de las personas mayores son los voluntarios de Protección Civil. Hacen la compra de alimentos, productos básicos y medicamentos. Hemos creado una plataforma con un número de teléfono, lo hemos divulgado por medios de comunicación en la página web de este ayuntamiento. Los vecinos que necesitan este servicio se ponen en contacto con los voluntarios de Protección Civil, ellos toman nota de sus necesidades, compran y se lo mandan al domicilio. La medida pretende facilitar que las personas mayores estén atendidas y provistas de los artículos necesarios para el día a día. La cadena solidaria parte del Departamento Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento del Campello, que ha movilizado al Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil para que asistan a sus mayores y a las personas incluidas en los grupos de riesgo. Nos hemos encontrado de todo, desde gente que empezó con medicación y rogándonos un poco que si podíamos comprar 2 cartones de leche, que de ahí surge la idea de ampliarlo a alimentos también. Originariamente la idea era solamente para medicación. La iniciativa surge porque hay personas que es mejor que no salgan a la calle. Muchas de ellas no tienen a nadie cerca y necesitan reponer sus provisiones. No esperaba ese servicio tan bueno. Muchas gracias. Estoy emocionada de verdad. Bueno, y estos son unos regalos que estamos haciendo, son mascarillas. Es sorprendente ver el agradecimiento del vecino y con la ilusión que lo están haciendo nuestros voluntarios. Estos voluntarios están disponibles 24 horas al día a través de un teléfono de contacto y hacen una media de 25 servicios diarios de entrega a domicilio. Por vuestra labor y por la amabilidad. ¿Cuáles son las previsiones de apertura para los próximos días en el comercio y en la hostelería local? Pues desde este lunes ya se han empezado a abrir comercios con las disposiciones que tenemos en las terrazas. Desde el propio ayuntamiento ya se están atendiendo diferentes solicitudes que hay para esa ampliación de terrazas para que pueda ser viable económicamente la apertura de estos establecimientos. Y es un poco el día a día. Yo creo que va a ser acostumbrarse a una forma nueva de trabajar o una forma nueva de hacer las cosas. Al final yo pido responsabilidad. En valenciano se dice coneixement, que yo creo que resume muchas cosas y yo creo que así nos irá muy bien. Al final el comercio es lo que impulsa a la sociedad, lo que impulsa al ayuntamiento, lo que impulsa todos los sectores económicos
de un municipio, no solo por su motor económico, sino por esa creación de pequeños empleos de 1 o 2 trabajadores y por ese movimiento social que conlleva todo. Llega el momento de arrancar la actividad económica y comercial de la población. El Campello tiene un tejido comercial muy estable. ¿Cómo será la fase 1 para el sector comercial de la localidad? Y para las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes, ¿han aumentado el espacio disponible a partir de esta fase 1? Pues va a ser una fase muy dura. Hay que tener en cuenta que el ciclo económico en el Campello oscila entre Semana Santa, depende de cuándo caiga, y septiembre-octubre. Hay que pensar que esa primera parte del ciclo económico de este municipio se ha perdido. Ha sido cero, completamente cero. Entonces, volver a arrancar comercios, volver a arrancar eso que antes pues casi era normal, el acercarse a comprar al pequeño comercio, el ir a un bar, a un restaurante, pues esto tiene otras connotaciones ahora que yo espero que sepamos a acomodarnos lo antes posible. De ahí el Ayuntamiento pues pondrá toda su parte, la parte necesaria para no dejar atrás a ninguno de estos comercios. Es sobre todo imprescindible no solo reactivar, sino además no dejar que caigan, porque sin ellos pues un municipio pues no sería nada, no sería lo mismo. El Ayuntamiento del Campello ha puesto en marcha un plan de ayudas muy importante enfocado hacia las empresas de la ciudad. ¿En qué consiste este plan y a quién va dirigido exactamente? Pues vamos a poner un plan en marcha para reactivar toda esta actividad económica que tenía antes el municipio y que seguirá teniendo, no me cabe ninguna duda, pero que evidentemente ahora hace falta un plan de choque para ayudar a pequeños comercios, pequeñas industrias, autónomos, comerciantes. En ese sentido vamos a ayudar en la medida de nuestras capacidades, líneas para poder pagar incluso autónomos que no han podido acogerse a los ERTEs, incluso a los que de alguna forma han estado en un ERTE, poder subvencionar de alguna forma parte del impuesto de bienes inmuebles. Somos conscientes de que en un momento en el cual todos los comercios han tenido que estar cerrados, no nos parece consecuente que se paguen tasas de impuestos municipales. De ahí que pondremos en marcha una subvención del 50% de todas las tasas e impuestos municipales de todos los comercios que debido a este COVID-19 hayan tenido que estar cerrados. Además, queremos poner en marcha una línea de subvenciones para el pago de alquileres, para de alguna forma poder ayudar a esta transición y, como digo, volver a reactivar ese tejido económico. Como he dicho, líneas para autónomos, líneas para pequeños comerciantes y líneas para empresas, tanto para el pago de autónomos, para el pago de alquileres o para tasas de impuestos municipales. Hay que contar que solo en esto estamos hablando de alrededor de unos 750.000 euros en su conjunto. ¿Qué horarios y qué condiciones tendrá la hostelería en estos próximos días? Los que marque el Ministerio de Sanidad. Ahí estamos, mientras dure este estado de alarma, que espero que dure lo menos posible, pues la regulación será la que implique el Ministerio de Sanidad, no hay otra. En este caso los ayuntamientos, y en este momento, en esta situación, poco podemos decir al respecto. Desde luego hay que ser lo suficientemente conscientes de que son empresas, y muy pequeñitas empresas, que llevan 2 meses sin tener absolutamente ningún ingreso. Para eso pues hay que relajar un poco este sentido, sin olvidarnos evidentemente de los temas de seguridad, distanciamiento y salubridad del entorno. Así es como inaugura el Campello la fase 1 en la desescalada del confinamiento impuesto por el estado de alarma. Unas calles con más movimiento y con expectativas de reactivar la economía local. Una alegría entrar en fase 1, más que nada por nuestros pequeños comercios, nuestra hostelería y toda la economía local, porque poco a poco van a poder empezar a trabajar y recuperar todo lo atrasado durante estos 2 meses
que ha sido una nefasta ingreso de economía para ellos. Las primeras compras sin cita previa. Muy bien, o sea, de hecho agradecí en redes sociales el apoyo que los campelleros nos está dando al pequeño comercio, y yo espero que, bueno, empezamos también una época ahora estival y espero que vaya bien. No va a ir como otros años, supongo, pero bueno, dentro de en la etapa en la que estamos, pienso que mejor de lo que en un principio creíamos. La primera visita a la peluquería. He ido a la peluquería, que ya no me quitaba el sombrero ni para dormir, y a tomarme una cerveza, que se está muy a gusto. Y estrenar las deseadas terrazas, entre otras actividades. Muchas, pero de momento lo primero ha sido la cervecita en el aire libre con el nene, aparte es el cumpleaños de mi prima hoy, o sea que a disfrutar el día. Los propietarios y regentes de los negocios han reabierto sus puertas al público con un estricto cumplimiento de las normas de seguridad y distanciamiento social dictadas por las autoridades sanitarias. Mira, un jabón, otro jabón, guantes, mascarilla, mampara, lo que quiera, pero déjame vivir, porque los sueldos de los empleados y alquiler y tal se aprietan. Y pues claro, yo el primer día que he abierto, pues ya ves que está la terraza llena. Vamos a ver los días siguientes. Es posible que por eso la opinión más refrendada en las calles sea que mientras se respete las normas no debe haber lugar para el miedo. Si guardamos las distancias que tenemos que guardar, no hay por qué tener miedo. Desde el Ayuntamiento confían que con la entrada en vigor de los nuevos permisos, los ciudadanos consuman en la localidad y esto signifique un repunte de la actividad económica. Ellos ya están preparando diversas ayudas y campañas punteras para reactivar el comercio local. Hemos elaborado unas líneas de ayuda para pequeño comercio, para pymes y autónomos. Y estamos esperando una contestación de Generalitat y en el momento que nos digan que sí, ponerla en marcha. Pasar de la fase 0 a la fase 1 implica mayor libertad de movimiento para los ciudadanos, la recuperación parcial de la actividad comercial y la hostelería y otros cambios significativos en el ansiado avance hacia la nueva normalidad. ¿Cuál es el aspecto de las calles del Campello en estos días de fase 1? Bueno, pues debido a mi edad, yo tenía, como el resto de españoles y como el resto de campelleros, unos horarios para poder salir. Yo he cumplido escrupulosamente todas esas medidas de confinamiento y solo ahora, cuando hemos llegado a fase 1, pues he cambiado el comedor de mi casa por el despacho del ayuntamiento, pero sin olvidar esas medidas de distanciamiento y de seguridad. Las calles del municipio han estado especialmente atendidas. Desde la Concejalía de Servicios se ha hecho una labor inmensa en limpieza, en desinfección, no solo de las calles, sino atendiendo especialmente a entornos que pudieran ser más favorables a una cierta propagación del virus, como entornos sanitarios, entornos donde hay más afluencia de gente. La labor que se ha hecho en estos momentos ha sido brutal. Si de por sí ya los servicios del ayuntamiento funcionan especialmente bien, esta es otra de las cosas de las cuales un alcalde se sienta orgulloso, y que es que en estos momentos tan cruciales los trabajadores del ayuntamiento han sabido estar a la altura, y no solo los trabajadores, sino los diferentes miembros de las contratas de limpieza diaria. ¿Los campelleros son conscientes de la situación y se están cumpliendo las normas de seguridad? En su inmensa mayoría sí. Los últimos datos que tengo es que la policía local ha cursado alrededor de unas 200 denuncias. En un municipio como Campello, que tiene 28.500 habitantes censados y alrededor de unos 30.000 viviendo habitualmente, pues es muy poquito la incidencia que ha habido. Es cierto que siempre hay conductas incívicas, pero en su inmensa mayoría han cumplido fielmente ese confinamiento, cada uno en su casa. ¿Cómo está ayudando el Ayuntamiento del Campello a las familias más desfavorecidas
qué tipos de ayudas pueden solicitar y cómo han de hacerlo. Pues un muy amplio espectro. Desde que se desencadenó esta pandemia había que estar atentos a este sector de la población que por esta pandemia ese sector pues se ha incrementado sensiblemente. Antes tal vez Bienestar Social se dedicaba a familias pues con unas peculiaridades muy marginales, etcétera. Ahora no necesariamente. Hay que recordar que hay empleos, hay trabajadores, hay empresas que durante los 2 últimos meses no han ingresado absolutamente nada en su casa, y eso es terrible. Entonces, ya desde un primer momento, los Bienestar Social, el Servicios Sociales del Ayuntamiento de Campello, ha tramitado pues una infinidad de ayudas. Los últimos datos que tengo es que desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, un periodo que abarca unos 2 meses, ha tramitado alrededor de 250.000 euros en ayudas. Y eso es hasta ahora. A partir de ahora, dentro de esas medidas que consideramos también básicas para el mantenimiento de la población y de la sociedad, vamos a dotar a servicios sociales con un extra de 1,5 millones de euros para que puedan ayudar a todo el que lo necesite. No quisiera olvidarme de todos los trabajadores de servicios sociales y de toda la dedicación que han tenido, con la concejala de Bienestar Social al frente. Cualquier ayuda, pues tienen que llamar a los teléfonos de Bienestar Social, están en la web del Ayuntamiento y además, aunque se está teletrabajando desde un primer momento, todas esas extensiones están conectadas a móviles de los diferentes trabajadores municipales, y me consta, porque yo también he llamado para obtener información, que lo cogen y están tramitando con una celeridad por lo más amplia posible, no solo desde Bienestar Social, sino después desde el Departamento de Hacienda, para poder hacer llegar esas ayudas lo antes posible. Ya sean ayudas dinerarias, también han puesto en marcha menús para repartir entre las diferentes familias, y cualquier tipo de ayudas pues más puntuales que se puedan tener. Alcalde, ¿qué le parece a usted la gestión sanitaria que se ha hecho desde el Gobierno de la Nación? Pues la gestión sanitaria debería ser mejorable. Yo no sé si esto se puede decir a toro pasado, pero desde luego, vamos a ver, en un momento en el cual desde febrero ya se tenían indicios de que estábamos metidos dentro de una pandemia, yo creo que los que tenían la información deberían haber sido mucho más rápidos y mucho más prestos a poner en conocimiento de la sociedad lo que se nos venía encima. Ha habido países en los cuales desde un primer momento han actuado enseguida y los resultados están ahí. El otro día veía en un reportaje que Grecia, pues por ejemplo, va a acabar esto pues con con menos de 200 muertos, mientras que aquí en reconocidos creo que ya rondamos los 28.000, lo cual es brutal. Yo no sé si alguna vez seremos conscientes de la devastación que ha producido esta pandemia. Esa cifra de muertos me parece aberrante, me parece brutal. Y yo creo que si en un primer momento los que tenían la información pues la hubieran puesto en el conocimiento del público y se hubieran dictado medidas mucho más rápidas de confinamiento, de restricción, de movimiento de personas, yo creo que nos hubiera ido bastante mejor. Ahora lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, que no nos vuelva a pasar, reclamar a la sociedad medidas de autoprotección. No nos olvidemos que los ayuntamientos, pues evidentemente, instauraremos medidas, daremos recomendaciones, pero es uno personalmente el que tiene que involucrarse en esta medida y llevar su mascarilla, o llevar sus guantes, o llevar esas medidas de distanciamiento, o llevar su botellita de gel hidroalcohólico. Yo creo que es fundamental no olvidarse de dónde venimos, qué es lo que ha pasado, por qué hemos llegado a esa situación y que no nos vuelva a pasar. ¿Cree que se han puesto en marcha por parte del Gobierno las medidas adecuadas para una recuperación económica adecuada?
Pues es cierto que se han puesto muchas medidas. Desde luego, al final, los que estamos en primera línea, en la trinchera, somos los ayuntamientos. Muy buena parte de esas ayudas que nosotros pretendemos poner en marcha, tenemos que pedir permiso a la Generalitat Valenciana para que nos deje implementarlas. Yo espero que así sea, de verdad. Y espero que ese superávit que tenemos en nuestra inmensa mayoría, en especial el Ayuntamiento de Campello, y ese remanente de tesorería, podamos invertirlo en lo que ahora de verdad hace falta, y es atender a nuestros conciudadanos y atender a ese sector, a esa producción de bienestar, ese tejido productivo que de los ayuntamientos. Mucho se está diciendo sobre lo que el Gobierno plantea el hacerse con esos remanentes de tesorería y esos superávits. Sería un error y evidentemente nos encontraría a los alcaldes de los ayuntamientos pues completamente en contra. Somos la primera trinchera, somos los que más cerca tenemos a nuestros vecinos y desde luego necesitamos no que nos quiten cosas, sino que nos den. Y realmente hoy día lo único que tenemos es lo que estamos haciendo en los ayuntamientos. Esa es la primera trinchera, esa es la primera cosa que estamos haciendo y de momento poca ayuda tenemos por parte del resto de instituciones. ¿Qué ha echado usted en falta? Pues sobre todo, vamos a ver, si uno está metido en un estado de alarma y tiene centralizados todas las compras de material, pues como por ejemplo mascarillas, guantes, etcétera, hombre, hubiera sido conveniente que hubieran dotado a las provincias, a las diputaciones, a los ayuntamientos de ese material que desde luego para nosotros no estamos en condiciones de llegar a esa cantidad ni a unos precios realmente pues, favorables. Después, como he dicho antes, interesantísimo que nos dejen gestionar el 100% de nuestro remanente de tesorería y de nuestro superávit. Tenemos que ser capaces de poner en circulación todo ese dinero que debido a unas medidas que aún no se han quitado, no somos capaces de poder hacerlo. Y eso es muy interesante, como digo, en el conjunto de ayuntamientos, pero especialmente en el municipio de Campello. Y además, hombre, no estaría de más que nos financiaran adecuadamente todo ese trabajo que estamos haciendo de cercanía, de ayudar al municipio y a todos sus habitantes. Yo he hecho en falta todo eso. El portavoz de Turismo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Agustín Almodóvar, reclama al Gobierno de España la eliminación del periodo de cuarentena impuesto a los turistas desde el pasado viernes y que se establezcan corredores turísticos seguros entre países con situaciones epidemiológicas similares, con el fin de no arruinar al sector turístico, que en esta provincia de Alicante representa el 18% del PIB. Los populares han presentado una proposición no de ley sobre medidas para la reactivación del turismo español, en la que recoge la respuesta conjunta de la Comisión Europea, lanzada 24 horas después de la imposición de cuarentena de Sánchez a los turistas llegados del extranjero. Desde el Grupo Parlamentario Popular ayer sumamos una nueva iniciativa parlamentaria más, a las muchas que ya venimos presentando desde hace semanas, y en esta ocasión lo que hacemos es exigirle al Gobierno que rectifique en cuanto a esa medida por la que obliga a cualquier ciudadano extranjero a pasar una cuarentena de 14 días en el destino al que llegue. No tiene ningún sentido el que traslademos al exterior este tipo de mensajes. No tiene ningún sentido que un turista que sale de su país para pasar unos días de descanso o unas vacaciones con nosotros, al llegar tenga que pasar 14 días de cuarentena. La decisión del Gobierno de establecer una cuarentena obligatoria para todo aquel que entre en España puede conducir a un verano catastrófico, según apunta el diputado popular e integrante de la Comisión de Reconstrucción COVID-19 del Congreso de los Diputados. Solicita que se elimine esta imposición al entender que supone una clara desventaja competitiva frente a otros países. El diputado alicantino ha anunciado que también se ha pedido en la Cámara Baja que se faciliten a todos los operadores los instrumentos que sean necesarios para garantizar el libre movimiento entre países dentro de los parámetros de seguridad. Es algo de lo que algunos países no entienden y se están riendo de esa medida. Es algo que traslada intranquilidad. Y lo que necesita en estos momentos
España, el sector turístico español, es trasladar al exterior, trasladar a nuestros mercados emisores de turistas tranquilidad. Que España es un país seguro, que España es un país al que pueden volver sin ningún tipo de problema, porque sus establecimientos cumplen con todos los requisitos y cumplen con todas las medidas que las autoridades sanitarias han implementado, y no tiene ninguna lógica este tipo de medidas, lo cual denota el enorme desconocimiento que tiene el Gobierno del sector más importante de nuestra economía. Almodóvar lamenta que mientras el Gobierno de España desprecia sin rubor al sector turístico, Francia, Italia, Portugal o Alemania están impulsando medidas de calado para que su sector turístico salga lo más fortalecido posible de esta crisis, lo que se traducirá en una clara desventaja competitiva. El Partido Popular reclama en el Congreso de los Diputados la eliminación de la cuarentena a los turistas. ¿Qué le parece esta medida que ha impuesto el Gobierno? ¿Y cómo afecta al turismo en la Costa Blanca o en su municipio? Pues afectaría cargándoselo. Si una estancia media en un municipio pues puede oscilar entre 7 y 10 días y tiene que mantener una cuarentena de 14, pues seguramente la gente este verano no vendrá. No vendrá de fuera, simplemente. Tendremos que tener la capacidad suficiente para atraer turismo pues muy local y muy provincial, o como mucho muy autonómico, poco más. Turismo de fuera, desde luego, nada. En el caso de Campello, nuestra base turística es más de segundas residencias, con lo cual pues yo espero que podamos capear el temporal un poco más. Pero no hay que olvidar que en estos 2 últimos años el municipio de Campello ha crecido muchísimo en apartamentos turísticos, incluso más que tenemos más apartamentos turísticos que plazas hoteleras. Ese sector o se nutre del mercado autonómico o desde luego del mercado extranjero, lo veo difícil. Como he comentado antes, gracias a que en un momento dado ha habido países que implementaron medidas muy drásticas, ahora es cuando se recogen los resultados. Yo, como he dicho antes, veía el otro día que en Grecia ya se están bañando, mientras que aquí creo que aún quedará tiempo y aún no sabemos ni siquiera desde la comunidad autónoma cómo vamos a tener que gestionar esos aforos, esas playas. Al final uno se queda con la sensación de que los que tienen que tomar las decisiones las toman de un día para otro. No podemos esperar a saber cómo gestionar nuestras playas 2 días antes de que nos digan que hay que abrir las playas. Hoy deberíamos saber ya cómo va a ser el verano, qué medidas va a haber, las que sean, de distanciamiento, de ocupación, de gestión, cualquiera. Pero es que a fecha de hoy aún no lo sabemos. Alguien podrá decir, bueno, es que aún queda muchísimo tiempo. Pues no queda muchísimo tiempo. Y si uno quiere dar unos servicios adecuados, pues tiene que ser lo suficientemente previsor. Y como digo, hoy aún no tenemos indicaciones al respecto. ¿Cuál piensa que podría ser la solución ideal para que los turistas internacionales puedan venir a veranear a la Costa Blanca? ¿Qué medidas de apoyo se deberían de poner en marcha para ayudar a este sector? Pues medidas, vamos a ver, de distanciamiento, de sanidad y de seguridad y de limpieza. Al final, yo creo que dice mucho de un gobierno que en un principio decía las mascarillas son algo anecdótico y no tiene que usarlas nadie, y lo último que estoy viendo es que van a ser obligatorias en espacios públicos. Si hubiéramos tenido una línea argumental, una línea de trabajo en la cual hacer eso, pues desde luego no nos veríamos en estas situaciones. Yo creo que es perfectamente compatible que venga gente de fuera con esas medidas de distanciamiento y de seguridad, el uso de las mascarillas, los 2 metros entre mesas, la vigilancia estricta de la sanidad, de la limpieza. Yo creo que es perfectamente compatible. ¿Piensa que hay suficiente apoyo por parte del Gobierno al sector turístico? La contestación a fecha de hoy es no. Difícilmente podemos decir que hay apoyo al sector turístico cuando hay ministros que lo catalogan como de algo inferior, como de algo que no aporta valor añadido. Estamos hablando de ministros, estamos hablando de una actividad con un porcentaje de PIB en el Estado español muy importante, y no digamos ya en la Comunidad Valenciana y no digamos ya en el municipio de Campello.
es triste observar que por parte de los que tienen que tomar decisiones, pues no se les da la categoría y el realce que debería tener el turismo, sobre todo por esa capacidad que siempre ha demostrado de tener ese empuje como para generar puestos de trabajo, para generar riqueza, para generar movimiento y, evidentemente, en el caso de los municipios, para generar futuro. Medidas, todas las ayudas que podamos ofrecer al sector turístico serán pocas, todas, económicas, de gestión de vuelos, de que la gente pueda venir, gestión publicitaria para promocionar destinos, toda ayuda que podamos ofrecer a los hosteleros para ayudar a que implanten esas medidas de distanciamiento. Cualquier ayuda sería buena y, sin embargo, a fecha de hoy lo que tenemos, pues como digo, son declaraciones del tipo, y además desgraciadamente de algún ministro, que dice que es que el turismo no aporta valor añadido a un municipio o al Estado español. ¿Cuándo está prevista la apertura de los hoteles y cómo será la desescalada para ellos? Pues lo mismo que antes, estamos atados a este estado de alarma y lo que disponga el Ministerio de Sanidad. A partir de ahí, pues una empresa, pues cuando considere que con esas medidas pues es rentable poder abrir su negocio, pues lo hará evidentemente pronto. En este caso ya se ha empezado por la parte gastronómica, bares y restaurantes, pero también es verdad que hay algunos, porque no tienen ninguna capacidad para abrir en terrazas, pues no ha podido abrir y tendrá que esperarse a una siguiente fase. ¿Cómo gestionará el Ayuntamiento del Campello sus playas este verano? Pues a fecha de hoy no lo sé. No lo sé porque no tenemos indicaciones precisas desde Generalitat Valenciana para saber cómo hay que gestionar y de qué forma, pues qué aforo vamos a tener, qué distanciamiento habrá que observar, cómo podremos gestionar las playas. De momento lo único que podemos hacer es estar atentos. Nos han dicho que próximamente habrá una serie de medidas que se pondrán en común para ver qué es lo que podemos hacer con ello, pero a fecha de hoy lo único que podemos hacer es trabajar para que cuando lleguen esas medidas, que ya veremos cuáles son, pues que nos pille lo más preparado posible. Limpieza de playas, la puesta en marcha de los servicios de socorrismo próximamente, las pasarelas, que todo esté adecuadamente preparado para que cuando llegue el momento, pues que podamos actuar lo más rápidamente posible. El Ayuntamiento del Campello ha puesto en marcha una campaña de ayuda al comercio local llamada Ahora más que nunca Comercio Local. Es importante que los vecinos realicen sus compras en el Campello para activar nuevamente la economía. Evidentemente es fundamental. El Ayuntamiento como institución puede apoyar, puede sugerir, puede subvencionar en parte ese inicio de campaña y esa puesta en marcha, esa repuesta en marcha de diferentes establecimientos. Pero desde luego se necesita la colaboración de todos los ciudadanos para que compren el comercio local. Si siempre ha sido fundamental, ahora yo me atrevería a decir que es vital. Es vital que hagamos nuestras compras en nuestros propios municipios para que de alguna forma pueda retomar esa fuerza que siempre ha tenido el comercio local en el Campello. ¿Qué supone el sector de la hostelería y el comercio para el municipio del Campello? Pues prácticamente todo. El municipio de Campello, por su posición geoestratégica, pues evidentemente industria, vista como industria de fábricas, pues prácticamente no tiene. Es cierto que yo siempre he dicho que tenemos un polígono industrial estupendo, que son nuestros 23 kilómetros de costa. Ese es nuestro polígono industrial y ese es el que nos dedicamos a cuidarlo, no solo ahora, sino para un futuro, porque ese es el futuro del municipio. Todas las actividades están relacionadas alrededor del turismo de sol y playa o de las diferentes actividades que se puedan poner en marcha. De ahí que nuestro ciclo económico pues oscile fundamentalmente entre Pascua y septiembre-octubre. Una labor que siempre hacemos los ayuntamientos es tratar de desestacionalizar y de procurar
tener muchos más visitantes fuera de esa temporada. Hay que tener en cuenta que el municipio de Campello, que tiene un censo de alrededor de 28.500 habitantes y que suelen vivir alrededor de 30.000, pues entre julio y agosto el año pasado pues recibimos entre 80 y 90.000 personas. Todo gira alrededor de esto. Haremos esfuerzos, como siempre, en tratar de desestacionalizar y de traer muchas actividades fuera de este entorno, pero claro, hay que reinventarse y ver de qué forma podemos atraer gente sin menoscabo de ese distanciamiento social, esa seguridad y esa salubridad que creo que no debemos olvidar como mínimo durante este año. ¿Cómo va a organizar el Ayuntamiento del Campello la vuelta de los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo? ¿Qué medidas de seguridad va a poner en marcha? Hay un documento elaborado por Recursos Humanos donde se marca esa desescalada que al final acabará alrededor del 15 de septiembre. Mientras tanto, evidentemente se priorizará y se seguirá priorizando el teletrabajo y evidentemente los grupos de riesgo, ya sea por edad o por patologías previas, pues seguirá ejerciendo ese teletrabajo. Además, los funcionarios tendrán que tener su dotación de sistemas de defensa, sus EPIs o sus guantes o su gel hidroalcohólico cada vez que tengan que venir, y además en las diferentes plantas de los edificios municipales pues se controlará especialmente el aforo. Como he dicho, esto ha marcado un antes y un después, y yo creo que las reuniones como estaban previstas antes y como se hacían antes, no sé cuándo volveremos a ellas. Yo en estos 2 meses he tenido muchísimas reuniones y desde luego ninguna de ellas ha tenido lugar en el comedor de mi casa, que es donde estaba, pero sí que con estas nuevas tecnologías, con las videoconferencias, todo esto es unos sistemas que han venido y se van a quedar. Y todo ese sistema de información que habéis dado, sobre todo los medios de comunicación, pues ha sido fundamental para que todo esto se conozca. No hay que olvidar que llevamos 2 meses en los cuales pues prácticamente no hemos pisado la calle. Gracias a la información que los ayuntamientos hemos puesto en redes sociales, la labor que hemos hecho desde ese departamento ha sido muy grande, muy importante, hemos subido exponencialmente, y la labor que sin duda habéis hecho los medios de comunicación, pues la gente ha podido sobrellevar este confinamiento y estar adecuadamente informada de todo lo que estaba en el ayuntamiento y en el entorno más cercano. ¿Qué pediría usted a los ciudadanos del Campello? Les pediría tranquilidad, como he dicho en un principio, coneixement, que creo que resume mucho. El pasar de fase no significa que hayamos salido del túnel. Sigue infectándose gente, sigue entrando gente en hospitales, sigue entrando gente en UCIs. Desgraciadamente hay gente que sigue falleciendo y eso no nos podemos olvidar, pero es labor de todos. El ayuntamiento podrá poner cauces, podrá informar, podrá hacer lo que queramos, pero es labor de todos y yo creo que entre todos seremos capaces de hacerlo. Pero tú protégeme a mí y yo te protegeré a ti. Ponte mascarilla cuando no puedas guardar una distancia de 2 metros. Lávate las manos con jabón cada vez que sea necesario. Ten tu botellita de hidrogel. En la medida de lo posible, trabaja con teletrabajo. Toda esa serie de medidas yo creo que son las más importantes y las que no deberíamos olvidar, como he dicho, hasta final de año. Y esas medidas de alejamiento y sobre todo, además, cuidemos mucho a los mayores. Se ha visto, se ha demostrado que este virus ataca a cualquier sector de la población, independientemente de si se es joven, si es mediana edad o se es mayor. Pero la incidencia en nuestros mayores es letal. Cuidémoslos porque, desde luego, no los vamos a recuperar si los perdemos. Y los demás, que se cuiden lo máximo posible como han hecho hasta ahora.
Hoy en Alicante Actualidad, la localidad de El Campello entra en la fase 1 con optimismo y con la esperanza de que se reactive el sector económico. El Ayuntamiento del Campello lamenta la improvisación del Gobierno en cuanto a las medidas para la reactivación empresarial y de los servicios municipales. Emotivo encuentro de un grupo de voluntarios que fabricaron más de 25.000 mascarillas durante el confinamiento y no se conocían. Plan de choque del Ayuntamiento del Campello para paliar los daños a empresas y autónomos de la localidad por la COVID-19. ¿En qué afecta al turismo de la Costa Blanca el confinamiento obligado de 14 días impuesto por el Gobierno a turistas internacionales? Todo ello analizado con Juan José Berenguer, alcalde del Campello.